Se invita al doctor Víctor Antonio Castillo León a pasar a la mesa de entrevistas. Sírvase tomar asiento, por favor. Doctor Víctor Antonio Castillo León, bienvenido aquí a la sede de la Junta Nacional de Justicia, es un gran gusto conocerlo. Vamos a iniciar nuestra entrevista personal en esta cuarta etapa a la cual usted se encuentra, que es la entrevista personal. Le quiero hacer recordar que los parámetros para hacer la entrevista son sobre su solvencia y idoneidad, sobre su trayectoria académica, profesional, sobre su proyección personal y finalmente sobre el conocimiento de la realidad nacional e institucional. En ese sentido, voy a invitar al doctor Guillermo Tomberry a que pueda iniciar con estas preguntas, sin perjuicio de que mis colegas del Pleno puedan hacerle algunas preguntas adicionales. Si quiere, puede retirarse la mascarilla, estamos a distancia que exige las normas, para que se sienta más cómodo, doctor Castillo. Doctor Tomberry, le cedo el uso de la palabra para que pueda hacer las preguntas al candidato, al doctor Víctor Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Castillo León, tengo entendido que usted ha tenido en su formación académica, es abogado graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene un magíster en Derecho Civil y Comercial por dicha universidad y tiene estudios concluidos de doctorado en la Universidad Federico Villarreal del año 2006. Y actualmente, bueno, es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad desde el 2009 y antes fue juez especializado y superior provisional. ¿Podría comentarnos un poco de la manera más sucinta posible qué aspectos relevantes considera usted que deberíamos conocer de esta trayectoria académica y profesional? Cómo no, muy buenos días, señor presidente, señores integrantes de la Junta. Mi vida profesional, como se ha señalado, se ha desarrollado en la ciudad de Trujillo, donde he hecho mis estudios de pregrado, de posgrado, de la maestría, y también donde he desarrollado mi carrera profesional, como abogado y luego como magistrado. Empecé a trabajar en el Poder Judicial muy joven, cuando tenía 21 años, cuando todavía era estudiante de la universidad. Hubo un concurso público de méritos cuando se creó en Trujillo el Tribunal de Trabajo en el año 1986. Yo ingresé en un concurso público y desde entonces empecé a prestar servicios al Poder Judicial, en ese momento a través del Tribunal de Trabajo, que formaba parte del Fuero Privativo de Trabajo y Comunidades Laborales de la época. Luego hubo una integración del Fuero de Trabajo al Poder Judicial a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que todavía la tenemos vigente. Desde entonces pasé a trabajar al Poder Judicial hasta el año 1996, donde empieza mi función jurisdiccional. En el interín fui designado secretario de sala titular y en esa condición fue promovido a juez provisional en el año 1996. Desde entonces, sin solución de continuidad, he sido juez laboral hasta el año 2002, en que soy nombrado juez titular del primer juzgado de trabajo de Trujillo. Continúo como juez de primera instancia, pero ya desde ese año empiezo a ocupar por periodos encargaturas en salas tanto civiles como laborales, sobre todo laboral. Eso ocurre hasta el año 2006, en que soy promovido, digamos, de manera permanente a la sala laboral, porque se crearon plazas, y entonces sigo como juez laboral de segunda instancia hasta el año 2009, en que soy nombrado juez titular de segunda instancia. Sigo trabajando desde entonces en la sala laboral
primera, algunas oportunidades también he estado en la segunda sala laboral de Trujillo, hasta el presente. Sigo laborando, actualmente soy presidente de la primera sala laboral de la Corte de Justicia de la Libertad. Eso... ¿Qué fue, doctor, lo que lo inclinó hacia el derecho laboral? ¿Cuál fue su motivación vocacional, por llamarla de alguna manera, no? Bueno, para ser honesto, señor, en el año 87 cuando ingreso, 87 cuando ingreso al Poder Judicial, tenía más bien una inclinación por el derecho penal, pues era un estudiante universitario, pero fue la función judicial, pues empecé a trabajar en un tribunal revisor que tenía competencia en todo el norte del Perú, así era la jurisdicción laboral en esa época. Empezó a gustarme el tema laboral y empecé a explorarlo y a cultivarlo. Y entonces eso hizo que cuando maduré profesionalmente y pasaron los años, pues seguramente los presidentes de la época vieron cualidades en mí porque me encargaron la judicatura de manera sostenida hasta mi nombramiento en el año 2002. Digamos que... Perdóname que le interrumpa, pero es interesante esto porque a lo largo de su experiencia y su formación académica en derecho laboral, ¿qué problemas ha usted podido percibir, ha detectado de la legislación laboral peruana? Bien, nosotros tenemos un sistema laboral disperso, es uno de los problemas que tiene el derecho del trabajo peruano. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en diferentes épocas, en diferentes gobiernos, por sistematizar, por compilar la jurisprudencia, eventualmente, la legislación, eventualmente por codificarla, eso no ha sido posible. Hasta ahora tenemos un derecho laboral disperso. Es una dificultad, pero al mismo tiempo da la facilidad de que cuando alguna institución del derecho del trabajo se desfasa, recordemos que el derecho del trabajo es muy sensible a la economía y a los cambios sociales, a los cambios del entorno inmediato de la producción. La existencia de normas dispersas también es una facilidad en la medida en la que permite hacer reformas menos complicadas de las instituciones del derecho del trabajo. Pero aún así hay una discusión permanente sobre si se debe o no codificar el derecho del trabajo. Digamos que ahí hay un tema de debate que inclusive actualmente se lo ha traído nuevamente a la palestra del debate público. En el campo, sí, doctor, sí. Sobre esa línea, en el caso de que usted fuese seleccionado como juez supremo, ¿cuáles serían las propuestas que usted daría para mejorar el derecho laboral vigente, ¿no? Las normas vigentes, sobre todo en temas que han estado en la palestra últimamente, el tema de los contratos CAS, de lo que es la estabilidad laboral, etcétera? ¿Podría comentarnos un poco sobre el tema? ¿Cómo no? Me parece que un tema que requiere modificación normativa es el vacío jurisprudencial que dejó las sentencias del Tribunal Constitucional que permitieron desde el año 2002 la reposición de trabajadores fuera de los supuestos previstos expresamente en la ley. En el año 2002-2003 se crearon modelos jurisprudenciales vinculantes como el despido incausado, el despido fraudulento y en general las formas genéricas de despido lesivo de derechos fundamentales. Y bueno, eso está actualmente aceptado por la jurisprudencia constitucional y también por la jurisprudencia casatoria. Sin embargo, no se ha regulado el efecto patrimonial de los despidos y entonces hay actualmente una propuesta jurisprudencial que no me parece la mejor porque se ha recurrido a una institución del derecho civil y actualmente se vienen pagando daños y perjuicios cuando un trabajador es despedido y es repuesto de manera incausada o de manera o por despido fraudulento. Entonces, esto es malo porque se está civilizando de alguna forma el derecho laboral en el sentido de usar una institución del derecho civil
cuando en el derecho laboral tenemos una técnica apropiada para eso. El artículo 40 de la ley 728, que es la ley más importante del derecho del trabajo, establece que las consecuencias económicas de un despido se reparan con un pago de devengados. Al trabajador habría que hacerle un abono de las remuneraciones y de los beneficios que ha dejado de percibir desde el despido hasta la reposición efectiva. Sin embargo, esa figura no se está aplicando a los despidos incausado y fraudulento. Digamos que es un vacío normativo que debería ser llenado con una norma que establezca alguna fórmula o equivalente al artículo 40 o una fórmula alterna. Pero ese vacío nos genera el problema de que los jueces tienen que suplir esa deficiencia con una figura que no me parece que es la más apropiada, recurrir al derecho civil para solucionar un problema que forma parte de los predios estrictamente laborales. En su opinión, si usted tuviera que hacer, digamos, 3 propuestas concretas para subsanar estas deficiencias que usted acaba de señalar, ¿cuáles serían esas 3 propuestas de manera breve y concisa? A nivel normativo, me parece que una primera propuesta concreta sería dar una norma que establezca cuál es la consecuencia económica de un despido incausado, fraudulento o lesivo de derechos fundamentales. Ese es un vacío que no existe. Otra propuesta asociada a lo mismo sería empezar a legislar y dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a estas figuras que ha creado el Tribunal Constitucional y que por ahora siempre están en la esfera de la jurisprudencia constitucional. Entonces, prácticamente los jueces ordinarios están usando una figura constitucional para resolver casos que se han ordinarizado, se han vuelto muy comunes, pero siempre recurriendo a fórmulas jurídicas jurisprudenciales. Y una tercera propuesta, me parece, sería mejorar los estándares de tutela procesal, que no son malos en la Ley Procesal del Trabajo respecto al despido, pero que creo que deberían mejorarse en el sentido de, por ejemplo, permitir o aclarar que las demandas de reposición por despido incausado, por despido fraudulento y por despido lesivo de derechos fundamentales pueden tramitarse en vía abreviada, que es una vía que ya está habilitada en la Ley Procesal peruana, de tal modo que no se tenga que recurrir a un problema actual, que es que los litigantes, como no tienen claras las vías procedimentales, recurren a la vía ordinaria. Y la vía ordinaria es más lenta, más farragosa y el proceso es mucho más extenso. Entonces, estas 3 fórmulas podrían ayudar al adecuado tratamiento de la tutela frente al despido arbitrario. Doctor, hay una polémica muy conocida internamente en los medios de comunicación sobre tratar de mantener un equilibrio en lo que se denomina flexibilización de las normas laborales y lo que es la seguridad, digamos, del puesto de trabajo, y que hay ahí un conflicto que tiene repercusiones económicas muy importantes, ¿no? En la medida en que mientras más estrictas, más demandantes sean las normas que regulan el derecho de los trabajadores, se complica más el tema de la capacidad de empleo, digamos, y que mientras más rigurosas se hagan las normas, más informalidad habrá en el país en lo que se refiere a las relaciones laborales. ¿Tiene algún comentario al respecto? Por supuesto, el tema de la flexibilidad o rigidez de las normas laborales es una discusión que forma parte, digamos, casi habitual de las discusiones sobre la forma de enfrentar las políticas sociales, las políticas laborales. Básicamente es un tema de tendencias políticas, ideológicas, que no corresponden en principio a los jueces, pero que sobre los cuales creo que los jueces sí podemos opinar. Y mi opinión particular es que un sistema de relaciones laborales
no debería ser tan rígido, pero tampoco debería ser tan flexible como para permitir de manera indiscriminada la violación de los derechos sustanciales de los trabajadores. Entonces creo que un esquema de ponderación entre los dos extremos es el más adecuado. Y creo que es lo que ha logrado más o menos el Perú después de la década del 90, donde hubo una flexibilización muy rígida de las normas laborales, que fue criticado por diferentes organismos internacionales, pero que luego de la restitución de la democracia a partir del inicio de este siglo, paulatinamente se ha ido tratando de mejorar los estándares de tutela, dando normas importantes. Por ejemplo, se hizo en el año 2003 una reforma de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, donde se recogieron, si no todas, muchas de las observaciones que habían hecho organismos internacionales de la OIT, como el Comité de Libertad Sindical, en la que se acogieron cuestionamientos que hasta ese momento se venían haciendo a una ley que ya tenía en ese momento una década. Y en cuanto a las... Perdóname que interrumpa ahí, tenemos tiempo limitado. No, en su experiencia, ¿cuál es la carga que usted ha experimentado, por lo menos, de las demandas laborales y cuál es la capacidad de respuesta que tiene el Poder Judicial frente a ellas? Bien, el conflicto laboral se caracteriza porque su mapeo tiene una dispersión singular. Está muy asociado a las zonas con altos índices poblacionales, por un lado, y por otro lado a las zonas con mayor desarrollo industrial o agroindustrial. Esto normalmente ocurre en las ciudades grandes de la costa, de la sierra o de la selva, o en aquellas zonas donde hay concentración de muchas empresas, por diferentes razones, puertos, agroindustria, etc. Entonces, digamos que la carga que soporta la justicia laboral es muy diversa, y hay zonas donde hay muy poca presencia de conflictos laborales, y otra en la que la presencia es muy fuerte, por ejemplo en Lima, en Trujillo, en Arequipa, la carga laboral es muy fuerte. Entonces, la forma como se la trata de afrontar, digamos que tiene que ver con parte de la problemática general, porque en el año 2010 se incorporó a la legislación peruana una norma procesal que obviamente reemplazaba a las anteriores. Hemos tenido 4 en total desde el año 71. Y bueno, la novedad de esta nueva norma es que traía este influjo que forma parte de los vientos de reforma de la oralidad que corren por toda Latinoamérica. Y se ha implantado en 2010 una ley procesal del trabajo basada en la oralidad. Es una norma muy buena desde el punto de vista, digamos, dogmático, desde el punto de vista operacional, pero siempre hay problemas cuando se lo aplica, cuando se lo enfrenta a la realidad concreta. Actualmente... ¿Qué propuestas, me interrumpo de nuevo, lamentablemente, pero qué propuestas formularía usted? O sea, acaba de escribir efectivamente que hay desbalances en las diferentes regiones, todas las ciudades más pobladas o más industrializadas. ¿Qué propuestas concretas haría usted en caso de ser un juez supremo para equilibrar esta situación? ¿Dónde es que están las falencias que estamos viviendo ahora en este ámbito? Bien, una primera propuesta tendría que ver con redimensionar la oralidad. Y creo que este es un problema transversal a todos los órdenes jurisdiccionales, porque los mismos problemas tenemos en penal, en civil y en las otras áreas, ¿no? La idea es que la oralidad es un concepto que se ha generado en Europa a fines del siglo XIX, y su asimilación por el continente europeo ha sido paulatina, y en el caso nuestro nos ha venido de golpe. Entonces, los cambios de oralidad normalmente están relacionados con las aspiraciones que tenemos los jueces y los peruanos en general por una modernización del sistema de justicia. Entonces, todos hemos estado muy entusiasmados con la idea de los procesos orales, pero cuando vemos su aplicación práctica, nos damos cuenta que no son la panacea, no son la solución, si es que no vienen unidas
de procesos de toma de conciencia, de redimensionamiento, de inserción, yo diría por debajo de la epidermis, ¿no? O sea, necesitamos... ¿Cómo simplificaría usted o cómo reduciría, en su opinión, esa carga que, según entiendo de sus expresiones, le resulta muy compleja, muy complicada, tanto para los jueces quienes administran justicia y como para los administrados? ¿Cómo se podría simplificar eso dentro de los grados de eficiencia, objetividad y transparencia que son indispensables en un sistema de administración de justicia? Bien, a mí me parece que lo que corresponde hacer es seguir la huella de lo que paradójicamente están haciendo los jueces civiles a través de la oralidad civil, inclusive sin tener norma. Los jueces civiles han dado una muestra con esta iniciativa de la oralidad civil muy interesante, porque han releído el Código Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Constitución, y han generado una figura que no está expresamente regulada, pero que ellas la interpretan, los jueces civiles la interpretan que está implícita en el sistema, que es la audiencia previa. En laboral nosotros tenemos audiencia previa, se llama audiencia de conciliación. Tenemos audiencia previa, pero no funciona. Tenemos una conciliación que en el Perú no pasa del 10% de casos conciliados, y tenemos una audiencia... ¿Por qué no funciona? No funciona por varias razones. La primera es por una cultura de litigiosidad que es propia de nuestra sociedad, pero también hay un incentivo económico, porque como los procesos laborales, aún con la promesa de la oralidad, se han vuelto tan lentos y demoran tanto, bueno, que a los empleadores no les resulta un incentivo conciliar si tienen por delante 1 año, 2 años o más para litigar y pagar después de mucho tiempo. Entonces, la duración excesiva del proceso no es un incentivo para la conciliación, pero sí es un incentivo, por ejemplo, una figura que no se viene usando. Por eso decía de que la solución está en un redimensionamiento de la oralidad respecto a reglas que están en la ley. Por ejemplo, el artículo 43 de la Ley Procesal del Trabajo regula el juzgamiento anticipado. Sin embargo, el juzgamiento anticipado no se usa por un tema cultural. El juez automáticamente usa la audiencia de conciliación como una suerte de servidumbre de paso. Cree que la audiencia de conciliación solamente sirve para conciliar, tal vez porque la etiqueta de la audiencia es audiencia de conciliación. Pero no es así. La audiencia de conciliación, según la ley peruana reglada, sirve para muchas cosas. Y por lo tanto, entre ellas está el juzgamiento anticipado. Entonces, la propuesta concreta es un redimensionamiento del proceso laboral de cara a mejorar la audiencia de conciliación, que en realidad es lo que en la teoría general del proceso se conoce como audiencia previa o audiencia preliminar, que a diferencia de civil, en laboral sí la tenemos regulada. Ya, una última pregunta, digamos, en su desempeño académico y, digamos, estas inquietudes que usted acaba de manifestar sobre cómo está funcionando el sistema de administración de justicia en el aspecto laboral, ¿usted ha escrito algún libro, ha publicado algunas propuestas, ideas para mejorarlo o no? Sí, he escrito mucho, también he sido y sigo colaborando con el ETI Laboral Nacional. He escrito muchos artículos sobre el proceso, sobre el derecho del trabajo. Lamentablemente no he tenido el cuidado de que estos estén indexados, los he publicado en revistas de circulación regional, en Distrito Judicial de la Libertad, y cuando he presentado mi currículum para este concurso, solamente he podido acreditar la presentación de un documento indexado. Este mes ha salido en Soluciones Laborales una publicación del suscrito también sobre el tema, si es una revista indexada, pero sí he reflexionado por escrito y he hecho aportes en diferentes espacios académicos y también institucionales sobre el derecho del trabajo, el derecho social en general y el proceso laboral.
¿Realiza usted alguna labor docente en este momento? Sí, desde hace 20 años ejerzo labor docente en la Universidad Nacional de Trujillo, que es mi alma mater. Soy profesor de Derecho Laboral y Procesal. Muchas gracias, doctor Calderón. Presidente, gracias. Cedo la palabra a los colegas que puedan tener algunas preguntas, inquietudes al respecto. Gracias, doctor Tomberry. Doctora Zavala, ¿tiene alguna pregunta para el doctora Tello? Sí, una pregunta muy corta. Buenos días, doctor Castillo Buenos León. días, doctora. Doctor Castillo, yo estoy revisando el cuadro de su producción y advierto que en el año 2020 usted tuvo una producción de 333 resoluciones entre sentencias y autos, y el año 2021 elevó a 430. Dígame, ¿cómo gestionó su despacho para lograr esa producción en plena época de pandemia? ¿Qué medidas adoptó? Bien, como sabemos, la pandemia nos sorprendió a todos, llegó de repente, y la actitud que tomamos en la Corte de la Libertad fue de iniciar a realizar las audiencias virtuales en el mes de mayo de ese año. Entonces, eso nos permitió no perder mucho tiempo y empezar a trabajar desde el domicilio a través de este mecanismo de las audiencias virtuales y, digamos, el trabajo remoto. Lo hicimos por el compromiso que normalmente un juez tiene por su institución y por el servicio que presta, y porque consideramos de que, y creo que eso se ha confirmado después, de que el servicio de justicia es uno de tantos otros servicios que son posibles realizar usando tecnologías de información y trabajo remoto. Bien, disculpe que lo interrumpa ahí. O sea, no hay justificación para no haber trabajado en época de pandemia si recurrimos a la tecnología. Hay un tema que usted ha abordado, doctor, y que justamente guarda relación con el nuevo proyecto y código. En el año 93, cuando se promulga el nuevo Código Procesal Civil, se introduce el tema de la oralidad con las audiencias. Hay posiciones a favor y en contra de, como usted acaba de decir, de mantener este sistema de oralidad. No todos los resultados no han sido lo óptimo que se esperaba con la aplicación del Código del 93. Usted nos ha dicho que ha habido problemas en su aplicación. ¿Nos podría precisar en el ámbito laboral, que también se va a extender al civil y al penal, bueno, con otras características? Puntualmente, en el área laboral y civil, ¿cuál es el problema que usted advierte en la aplicación del principio de oralidad? Me parece que es un tema cultural. Me parece que lo que falla es el juez, es la concepción que tenemos de la oralidad. Nos llegó de repente, nos sorprendió. Ya la teníamos en el Código Procesal Civil, pero antes ya la teníamos en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Teníamos el juicio ordinario. Exacto. Que se basaba en los principios de oralidad. Lo que pasa es que siempre le hemos dado a los principios de oralidad un carácter dogmático, pero no pragmático, y creo que ese es el problema. El problema es enfrentar lo que dice la norma y lo que trasunta la oralidad como dogma al caso concreto, a la realidad concreta. Lo que se ve en una audiencia, por ejemplo, yo soy juez de revisiones, soy juez de segunda instancia, lo que vemos todos los días es una audiencia formalista, una audiencia ritual, una audiencia sacra, rígida, ¿no? Y lo que apreciamos es un juez que trata de seguir las fases de la audiencia casi como si fuera un catecismo, ¿no? Y entonces se demora una hora y media, da tiempos excesivos a los abogados, confunde las funciones de cada fase de la audiencia, y el resultado es una audiencia vacua, vacía, porque cuando el juez termina la audiencia no ha logrado el objetivo de la oralidad, que es que el juez use la comunicación, use el contacto directo con los sujetos procesales. Permítame interrumpirlo porque tenemos un tiempo limitado. Y en el juicio de alimentos, que es un tema tan sensible, la oralidad que se ha introducido con el nuevo modelo, ¿cómo lo evalúa?
Me parece que el tema es transversal a todo tipo de proceso. Igual se Me parece que es buena la oralidad, siempre y cuando no hagamos de ella un tema formal, excesivamente ritual. Hay fases previstas en la ley, pero el juez puede abreviarlas, puede simplificarlas. Una audiencia que ahora se demora 1 hora, 1 hora y media, se puede hacer en 10, 15 minutos sin afectar los fines del proceso y los fines de la prueba. Es más, no todos los procesos necesitan ir, creo yo, y así lo sostiene gran parte de la doctrina, no todos los procesos requieren ir a una audiencia de pruebas. Justamente la oralidad civil se basa en la idea de privilegiar la audiencia previa, en el entendido que la audiencia de pruebas es un momento residual para aquellos casos que verdaderamente lo ameriten. Cuando uno revisa el código modelo tipo para Latinoamérica, que regula, digamos que ha servido de fundamento para la mayoría de reformas procesales basadas en oralidad, y mira los esquemas que se han generado en torno al proceso civil, porque el código modelo tipo es civil. El eje central de la audiencia es la audiencia, el eje central del proceso es la audiencia previa, no es la audiencia de pruebas. Y eso lo tenemos reglado. En el Perú, desde el 2010 tenemos audiencia de conciliación, que es la audiencia previa, y audiencia de pruebas. Entonces, lo que habría que hacer es hacer ese redimensionamiento de la oralidad para que verdaderamente nos sirva, porque tenemos... Gracias, señor. Disculpe, pero van a hacer otras preguntas. Gracias también. Gracias, doctora Tello. Doctor Antonio Laza, por favor. Gracias, presidente. Señor, muy buenos días. Buenos días. Observo que tiene muy buena experiencia, es profesor universitario. Tengo una pregunta. La práctica que usted nos ha manifestado de la oralidad, ¿usted ha tenido la oportunidad de compartirlo con sus pares de la Corte de Trujillo? Sí, desde el año 2010, que se dio la nueva Ley Procesal del Trabajo, he tenido mucha vinculación con la gestión del proceso laboral a nivel administrativo. En el año 2010, el presidente del momento, de esa época, me designó presidente de la Comisión de Implementación del Proceso Laboral en la Libertad, que empezó a funcionar en septiembre de ese mismo año 2010. O sea, lo compartió esa experiencia de lo que usted nos está manifestando con sus pares para mejorar la administración de justicia en Trujillo. Así es. Ok, eso era lo que deseaba saber. Usted ya, a mí me ha quedado clarísimo que usted ve 2 oportunidades de mejora de lo que debería ser la administración de justicia. Implementar la oralidad es una de ellas, y implementar el uso tecnológico, es lo que yo he comprendido. ¿Me puede indicar otra variable, otro indicador que usted utilizaría en el supuesto que fuera nombrado vocal de la Corte Suprema como elemento esencial para poder aplicar en los 35 distritos judiciales de nuestra República? Sí, me preocupa mucho el modelo casatorio que tenemos en el Perú. El modelo casatorio laboral es un modelo moderno, se basa en la casación con efecto no suspensivo, lo que significa que el juicio laboral se ejecuta cuando sale la sentencia de segunda instancia, independientemente de la impugnación casatoria. Pero no tenemos precedentes. En 10 años, 12 años que tiene la Ley Procesal Laboral, porque es del 2010, no se ha emitido ningún precedente vinculante, pleno casatorio. Se han emitido 9 plenos supremos, pero lamentablemente los plenos supremos pueden tener mucha fuerza persuasiva, pero no tienen carácter vinculante. El artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe que estos plenos ayudan a unificar, a uniformizar la jurisprudencia, pero no vinculan a los sujetos. Ok, otra inquietud. En el supuesto también que usted fuera nombrado vocal supremo, usted propondría, porque he escuchado que ha manifestado propuestas de modificación de la legislación laboral, propuestas de mejora en la ley orgánica en la ley orgánica del Poder Judicial, específicamente para la elección del presidente del Poder Judicial. ¿Usted, por su experiencia como docente, como juez, tiene alguna inquietud que merecería algún tipo de mejora? ¿Y por qué, por supuesto, no? Pero le pido, por favor, que sea breve. ¿Cómo no? 2 ideas. Okay. La primera es que cuando se dio o se discutía la ley de la carrera judicial y también la necesidad de reformar la ley orgánica del Poder Judicial,
este tema de la elección del presidente de la Corte Suprema salió a relucir. Y varias propuestas y varias iniciativas existen, por ejemplo, aquella de ampliar la base eleccionaria a las instancias inferiores, inclusive. A mí me parece que más importante que el modelo que se use, y creo que el que tenemos no necesariamente es malo, está en el compromiso que se tenga al interno de la Sala Plena de la Corte Suprema para que quien aspire a la presidencia de la Corte Suprema, en un acto de transparencia, proponga un esquema de trabajo que luego pueda ser objeto de rendición de cuentas. Se propondría la rendición de cuentas. Sí, la rendición de ¿Cuál cuentas. sería el segundo? La segunda, me parece que con relación a siempre a la elección de la Corte Suprema. No, si tiene otra propuesta, sí, lo escucho. me parece que es muy importante ir a un cambio del trabajo en el precedente. O sea, tenemos que empezar a producir precedentes en materia laboral. ¿Solamente laboral? No, en todos los campos. En Ok. civil tenemos 10, pero me parece que son insuficientes a estar que el Código Procesal Civil tiene 30 años. Entonces me parece que es insuficiente. Y tenemos un sistema casatorio en el cual la idea del precedente es muy fuerte. Lo tenemos regulado en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal, en todos los ordenamientos procesales. Y mi última pregunta, en el supuesto que usted fuera vocal de la Corte Suprema y podría ser presidente del Poder Judicial en tema macro, ¿qué trato le daría usted al personal? Porque siempre hablamos del juez, pero nos olvidamos que el juez no existe sin el personal administrativo. Tiene más de 60 sindicatos, tiene un problema de sueldo. ¿Cómo ve usted ese tema macro? Me parece muy importante la variable laboral. Me parece que lo que hay que hacer con el personal del Poder Judicial es ir a un redimensionamiento de su formación, porque el Poder Judicial lidera un cambio trascendental que es el del gobierno digital y el uso de las tecnologías de la información. Y tenemos un amplio sector de trabajadores que actualmente no están haciendo labores vinculadas al expediente judicial electrónico, por ejemplo. Entonces, creo que el Poder Judicial necesita una reestructuración administrativa muy importante que debería ir de la mano de un cambio de la ley orgánica del Poder Judicial, porque los instrumentos de gestión que actualmente tiene el Poder Judicial son importantes, pero rápidamente pierden actualidad, porque las cosas están cambiando de manera bastante rápida al interno de la gestión judicial. Ok, muchas gracias. Gracias, presidente. A usted, doctor de la ASA. Doctora Tumelán, por favor. Gracias, señor presidente. Renovando el saludo, doctor. Buenos días. Estamos en el lado tecnológico, en las herramientas tecnológicas de servicio a la comunidad desde el Poder Judicial. ¿Qué opinión tiene del juez te escucha? ¿Usted ha recibido las llamadas de abogados justiciables, las peticiones que hacen? Sí, me parece que es una política importante porque conecta al juez con el ciudadano y lo hace de una manera virtual, usando las tecnologías de la información, y ese contacto directo, personal del ciudadano con el juez es importante, no solamente por la transparencia que genera en su gestión, sino porque ahorra al litigante del trámite del traslado y del el costo que esto significa. Me parece que aún usando los medios tecnológicos, la presencia, este contacto directo del juez con el ciudadano siempre debe constar con el veedor, que debe ser un funcionario judicial, que debe certificar la transparencia y la objetividad de lo que ahí se conversa. Ya. Y usted seguramente que como presidente de sala ha emitido sus informes sobre el uso de estas herramientas, ¿no? Como también del casillero digital para jueces y juezas. Así es, el casillero digital lo hemos venido usando desde que se implementó, pero hubo un problema tecnológico específicamente en la Corte de la Libertad que ha impedido usarlo desde enero de este año en adelante. No se ha usado en ningún órgano jurisdiccional de la libertad. Esa verificación lo hemos hecho a pesar de los esfuerzos porque se corrija, pero se nos ha indicado que tiene que ver con un obstáculo tecnológico que depende ya del área de informática. Pero hasta el mes de diciembre el aplicativo ha estado funcionando en toda su extensión. ¿Y en estos meses, 6 meses, no ha sido superado? No ha sido superado y el problema es general, no ha funcionado en toda la Corte. Gracias por su respuesta. Gracias, señor presidente.
Gracias, doctora Tumela. Doctor Vázquez, ¿usted tiene algunas preguntas para el doctor Castillo? Sí, presidente, muchas gracias. Muy buenos días, doctor Castillo, nuevamente, y renovándole nuestra bienvenida. Gracias, doctor Vázquez. La primera pregunta que quisiera hacerle se refiere a un tema que ha sido ya aludido en las interrogantes que formuló el doctor Guillermo Tomberry. Es evidente pues, que en nuestro país tenemos un gravísimo problema de informalidad en el empleo y también de subempleo. Sin embargo, pues la legislación laboral, como usted también lo ha señalado, pues está estrechamente vinculada también con la dimensión económica. Entonces yo quería preguntarle cuál es, o si es que usted favorece un análisis económico del derecho, o cuál es su juicio en relación a estos planteamientos, en relación al análisis económico del derecho, particularmente en un ámbito tan sensible como el laboral. Sí, gracias, doctor Vázquez, por la pregunta. Y yo sí creo que el análisis económico del derecho no debe ser ajeno a la discusión del derecho del trabajo y de las políticas laborales, y concretamente de las decisiones judiciales. Creo que es justo que se evalúen las sentencias también desde la perspectiva de las consecuencias económicas que pueden generar los criterios jurisdiccionales en la economía. Sin embargo, creo que ese análisis tampoco debe condicionar a los jueces en cuanto a la toma de decisiones. Creo que el análisis económico del derecho porque le permite al juez ser consciente de cuál es la dimensión económica de sus decisiones. En la época del 90, el Tribunal Constitucional dio sentencias en materia pensionaria, por ejemplo, que significaron deudas que el erario público no puede cancelar hasta este momento. Y ya en diferentes momentos de la historia y en diferentes especialidades se han dictado sentencias con un gran impacto económico, que no sé si los jueces en el momento que lo dictaron fueron conscientes de las consecuencias que estas decisiones deberían de tener. ¿En qué medida se puede internalizar ese análisis económico del derecho cuando hay un marco laboral, digamos, que tiene unas ciertas rigideces, se produce en consecuencia una cierta tensión? ¿Hay vías para resolverla? Yo creo que sí. Yo creo que el juez, dentro de la Constitución y dentro del Estado democrático y social, tiene un poder discrecional sometido a los valores constitucionales. Por ejemplo, tiene la equidad. Nosotros resolvemos casos de microempresarios que nunca se acogieron a la ley MIPE. La ley MIPE facilita la gestión de las relaciones laborales en las microempresas. Pero la mayoría de empresarios peruanos, que son cientos de miles, no están acogidas a la ley MIPE. Sin embargo, cuando tienen un problema laboral, deben enfrentar la aplicación de las normas, no del régimen MIPE, sino del régimen general, generando en muchos casos consecuencias gravísimas. A veces uno mide, a grosso modo, las consecuencias de una sentencia laboral que solamente liquidada en base a las variables del contrato de trabajo, que son básicamente remuneración por tiempo, y uno puede llegar a la conclusión que esa pequeña cevichería o ese pequeño negocio, de repente ni vendiendo sus activos, te puede alcanzar para pagar una deuda laboral tan grande. Entonces creo que el juez laboral en esos casos, sin violar la ley y usando los mecanismos de equidad que ésta le permite, que la Constitución permite y la ley permite, puede morigerar los efectos concretos de una decisión en situaciones como esa. Y ese tipo de enfoques particulares, creo que todo juez está en capacidad de hacerlo en diferentes casos que tenga bajo su control. Hace algunos años hubo una denuncia pública en relación a un supuesto favorecimiento, incluso a magistrados, a partir de un conflicto laboral con la Universidad Privada Tenor Orrego, la UPAO. Me entiendo que usted incluso en aquella oportunidad dio una conferencia de prensa sobre el tema, de modo que presumo que usted recuerda las circunstancias. Quería consultarle qué ocurrió entonces y finalmente cuál fue el desenlace en instancias superiores en relación a ese tema. Sí, lo que ocurrió fue que muchos trabajadores de esa empresa, de esa universidad, docentes, interpusieron demandas laborales para el reconocimiento de sus derechos, y nosotros en la Corte de la Libertad entendimos de que eran
legítimas sus reclamaciones, porque lo que reclamaban era la desnaturalización del contrato y el reconocimiento de sus derechos, pero sobre todo del derecho vacacional. Entonces, eso fue todo lo que ocurrió. Luego vino una campaña mediática contra los jueces de la Corte de la Libertad, entre ellos contra el que habla, dirigida a dar a entender de que había como una red de corrupción en nuestra Corte, nada más alejado de la realidad. El presidente de la Corte en esa época hizo un pronunciamiento público aclarando las cosas y diciendo que era un criterio jurisdiccional. Y todas las especies que se habían difundido a través de una página web no tenían ningún sustento. Inclusive se me imputaba ser la cabeza de una organización criminal, ¿no? Con diagrama y todo lo demás. Pero lo desmentimos, lo aclaramos, y los casos han recorrido el camino correspondiente, han ido a la Corte Suprema, algunos en casación, otros no, se han resuelto y están en ejecución, y nunca hemos tenido ningún problema con esa empresa ni con ninguna otra. ¿En qué sentido se resolvieron las casaciones? Las casaciones se resolvieron en los dos sentidos. Algunas nos dieron la razón porque lamentablemente la Corte Suprema tiene más de una sala y a veces eso genera pronunciamientos dispares, y otras le dieron la razón a la demandada, que era la que había impugnado en casación. Entonces, de los dos pronunciamientos existe. El pronunciamiento A dice que a un docente universitario le corresponde la desnaturalización de su contrato, y el otro criterio dice que al docente universitario no le corresponde por ser una ley especial. Esas son las dos posiciones encontradas en esos casos. Bien. Le agradezco su respuesta, doctor Castillo. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vázquez. Magistrado Castillo, yo solo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué reflexiones y qué aportes usted propondría a partir de todo este tema de la red de cuellos blancos, donde se vieron involucrados? Claro, lo digo a partir de una narrativa periodística, porque judicialmente son cuestiones que tienen que ser procesadas y tienen que ser definidas. Pero digamos, una narrativa desde la noticia periodística, de la opinión pública, esto del involucramiento de jueces y fiscales dentro del sistema de justicia, el bastión de la legalidad, ¿qué reflexión como juez, un juez de Trujillo, un juez superior, que a juzgar por su trayectoria, seguro que en algún momento usted habrá sentido alguna indignación, pero ¿qué va después de la indignación? ¿Qué aportes haría para recuperar esa confianza del Poder Judicial? Bien, opino, señor consejero, que el juez no solamente debe serlo, debe también parecerlo. En consecuencia, no se puede hacer una divisoria entre la vida pública y la vida privada del juez. Creo que debe haber una coherencia de comportamiento ético en todo campo y en toda dimensión de la vida. En consecuencia, a mí me parece que lo que ocurrió con estos escándalos del año 2018 es que a todos nos revelaron a través de videos o audios que ciertos comportamientos no eran los adecuados, y eso le ha causado mucho daño a la imagen del Poder Judicial y a la imagen de la Administración de Justicia. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que lo que necesitamos es hacer una revaloración de la dimensión ética del juez. A veces los jueces somos seres humanos, pero bajamos la guardia sobre esos aspectos, y a veces empezamos a caminar terrenos peligrosos que luego lindan con el delito o con la infracción disciplinaria o con la infracción ética. A mí me parece que debemos de tomar controles y debemos tomar salvaguardas. Me parece que el camino adecuado es avanzar en el control disciplinario del juez. Me parece que el cambio, la reforma que se ha hecho a la ley orgánica del Poder Judicial para generar un control con una cabeza externa a los propios jueces, es una iniciativa buena. Hay que ver cómo funciona, ¿no? Podría ocurrir de que tenga problemas también en su implementación. Me parece que hay que tener cuidado y hay que apoyar esa iniciativa para que se realice y se concrete.
Luego me parece que la labor de la institución que usted preside es fundamental. ¿Por qué? Porque la clave está en la selección del juez, en la selección del perfil adecuado del juez, pero luego hacer el control, hacer el seguimiento. Y a mí me parece que en ese seguimiento está la clave también, y en esa medida las medidas de evaluación permanente del juez me parecen adecuadas, si van además de la mano con el sistema de control ordinario que tiene el Poder Judicial. Estamos muy agradecidos por sus respuestas, por su participación, doctor Castillo. Estamos actuando con el mayor nivel de objetividad y justicia en este proceso de selección y nombramiento. Quiero que se lleve esa seguridad y esa tranquilidad. Muchas gracias, doctor Castillo, por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos. El Estuardo Luján Túpez a pasar a la mesa de entrevista. Tome asiento, por favor, doctor.